La Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939 y termina el 14 de agosto de 1945. ¿Pero cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto, tenemos que ahondar en sus causas, que fueron el Tratado de Versalles, la crisis del 29 y la Guerra Civil Española. Las reparaciones y condiciones implantadas por el Tratado de Versalles en 1919 no complacieron a todos los países. Alemania, uno de los países vencidos por el conflicto, consideró que las indemnizaciones que tenía que pagar por los daños de guerra era desproporcionada. A eso se le suman los resentimientos por la pérdida de territorios, naciendo así el Partido Nacional Socialista. Italia y Japón, dos de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, no recibieron tanto poder geográfico como esperaban tras la firma del tratado. El totalitarismo se dividió en tres países. El nazismo en Alemania, que tenía como líder a Hitler. El fascismo en Italia, que tenía como líder a Mussolini. Y el comunismo en Rusia, que tenía como líder a Stalin. Los tres sistemas políticos eran muy diferentes, pero tenían una cosa en común: el unipartidismo, el control estatal y la supresión de libertades. Tras la recuperación de los daños causados por la Primera Guerra Mundial, la década del 20 se caracteriza por su balance económico. Tras el crash del 29, la crisis repercutió en todo el mundo. La pobreza y desesperación de millones de personas facilitó el crecimiento de ideologías totalitarias a través del adoctrinamiento popular. La Guerra Civil Española sirvió de campo de prueba para la Segunda Guerra Mundial. En ambos conflictos, un bando defendía la democracia y el otro los sistemas totalitarios. Alemania e Italia colaboraron directamente con la causa totalitaria. Ambos países enviaron tropas en territorio español y probaron las armas que más tarde usarían en el conflicto internacional.